Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora en que me hagas el favor de ver y analizar este video. Deseo puntualizar que no estoy en contra de aquellos excelentes médicos, enfermeras, abogados y servidores públicos que entregan el 120% en su trabajo día a día, con una ética intachable, sin doble moral, imparciales, con respeto a los derechos humanos, buena fe, eficaces, eficientes y profesionales. Al contrario, mis mejores deseos y respeto. Te narro de manera muy breve los hechos aberrantes y atroces de esta horrorosa atención médica que culminó con el lamentable pero prevenible fallecimiento de mi hermana Lidia Arroyo Martínez, a sus 38 años de edad, quien deja a una madre destrozada, una menor de ahora 5 años de edad y a un hermano devastado. Hechos acontecidos el lunes 10 de marzo del 2014 en el IMSS Clínica 2 de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Primeramente, mi hermana Lidia Arroyo Martínez sufre un percance al caer en su lugar de trabajo de aproximadamente 2 escalones metálicos, girando, rodando y golpeándose en diferentes lugares de todo su cuerpo. Ese mismo día es llevada al área de urgencias del IMSS Clínica 2 de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Es revisada por el médico en turno de urgencias, quien solicita radiografías únicamente y no objetiva fractura, diciéndole que no hay problema, únicamente los moretones y o inflamación en sus muñecas, rodillas y tobillos, que se puede presentar a trabajar el día de mañana de manera normal, a pesar de que mi hermana le expresó que no se sentía nada bien. No se encontró la nota médica de urgencias dentro de las copias del expediente médico adquiridas y autenticadas por la agente del Ministerio Público del Fuero Común que poseo para corroborar que efectivamente no se le otorgó una atención y exploración médica adecuada. Hechos acontecidos el martes 11 de marzo del 2014 en el IMSS Clínica 2 de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Mi hermana, totalmente molesta, indignada y frustrada por la basofia de atención médica recibida el día anterior en urgencias, decide presentarse con su médico familiar, quien tampoco le otorga una atención médica adecuada, nuevamente, a pesar de que le comunicó que no se sentía nada bien, tal y como me lo comentó de viva voz. La inadecuada atención médica está fundamentada por la nota médica que adquirí a través de las copias del expediente médico del IMSS Clínica 2 de Irapuato, obtenidas y autenticadas por la agente del Ministerio Público del Fuero Común de esta ciudad. Sin embargo, su médico familiar le concede 6 días de incapacidad, pero le pide que se dirija con el jefe de urgencias para obtener la incapacidad del día de ayer, 10 de marzo del 2014. Hechos acontecidos el lunes 17 de marzo del 2014 en el Hospital Particular Médica Insurgentes de la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Aproximadamente a las 18 horas inicia con una dificultad para poder caminar por sí sola, sujetándose de las paredes con ambos brazos para trasladarse de un lugar a otro, por lo que su esposo la lleva a este hospital particular de esta unidad, utilizando su seguro de gastos médicos mayores de la compañía GNP. Una vez en dicho hospital, es atendida por el médico general del área de urgencias, quien realiza una interconsulta con médicos especialistas, un otorrinolaringólogo y un traumatólogo, quienes únicamente le piden radiografías de cuello y diagnostican esguince cervical grado 2 y policontundida. No obstante, mi hermana continúa empeorando y es hasta el día siguiente que le mandan a hablar a un neurocirujano. Hago hincapié hasta el otro día, quien acude hasta las 10 horas por la mañana aproximadamente del día martes 18 de marzo del 2014. El médico neurocirujano solicita una tomografía para descartar una lesión medular por la caída sufrida hace una semana. En la tomografía no se objetiva lesión, por lo que se hace el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré. Esta tomografía se pudo haber realizado desde el día de ayer, 17 de marzo del 2014, al igual que la solicitud de interconsulta
para un neurocirujano o un neurólogo. Remarco, otra vez perdiendo horas valiosísimas y por ende destrucción de nervios motores y sensitivos, como se corroboraría posteriormente con el estudio de neurofisiología clínica a través de pruebas de conducción motora y sensitiva de sus miembros superiores e inferiores. En concreto, no se le otorga el tratamiento que hasta la actualidad ha demostrado disminuir las secuelas, complicaciones y pronta mejoría, aduciendo el neurocirujano y el hospital privado Médica Insurgentes que la compañía de seguros de gastos médicos mayores de GNP no les había enviado el número de folio de pago directo. Pero al hablar un servidor con un ejecutivo de la compañía GNP, este me asevera que los hospitales con los que tienen sus contratos y convenios pueden otorgar el tratamiento médico específico de urgencia si el paciente está en riesgo de fallecer o se trata de una enfermedad gravísima como la que padeció mi hermana, sin necesidad de un número de folio. Por lo que me veo en la necesidad de trasladar a mi hermana a la ciudad de León, Guanajuato, el día 18 de marzo del 2014, a las 14 horas aproximadamente, a otro hospital privado, llamado Hospital Aranda de la Parra. Esto lo tuve que hacer por todas las mentiras que me hicieron saber los ejecutivos del Hospital Médica Insurgentes de la ciudad de Irapuato. Como comentario, los administradores del hospital no me permitían sacar a mi hermana, aduciendo deuda monetaria, lo cual es un delito de acuerdo al Código Penal del Estado de Guanajuato, artículo 229-B, segundo párrafo, y me tomó más de 2 horas poderlo hacer, por lo que tuve que firmar un pagaré. Hechos acontecidos el miércoles 19 de marzo del 2014 en el Hospital Aranda de la Parra de la ciudad de León, Guanajuato. Al llegar al hospital privado de la ciudad de León, Guanajuato, en donde previamente les comuniqué que llevaba una paciente severamente grave, quisieron aplicarme la misma situación de la aseguradora, esto es, de no querer otorgar el tratamiento médico específico y urgente hasta no tener un número de folio de pago directo por parte de la aseguradora de GNP, a lo que me opuse rotundamente y luego de discutir con los ejecutivos del hospital, finalmente aceptaron otorgar el tratamiento. No obstante, lo hicieron hasta las 18 horas, siendo que mi hermana llegó a ese hospital a las 15 horas. El médico neurólogo me comentó una vez que mi hermana tolerara el tratamiento con la inmunoglobulina y no hubiera una reacción alérgica en contra de este, aumentaría la dosis de 0.4 gramos kilogramo de peso dosis a 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 hasta 1 gramo kilogramo de peso dosis por únicamente 2 días en lugar de los 5 días que marcan nuestras guías de práctica clínica para neutralizar el síndrome de Guillain-Barré lo más pronto posible y de la mejor manera. Y por consiguiente, las gravísimas complicaciones de esta enfermedad. Pero sorpresa, al revisar los expedientes médicos autenticados de dicho nosocomio y que poseo, no lo hizo. El costo de este hospital por únicamente 5 días fue de casi 500,000 pesos, por lo que el coaseguro era casi de 50,000 pesos y mi hermana estaba bastante destrozada de sus nervios y músculos de piernas, muslos, músculos de la respiración, músculos de brazos y de músculos de la deglución, masticación y del cuello. Todo esto fundamentado por el primer estudio practicado de neurofisiología clínica a través de pruebas de conducción motora y sensitiva en sus miembros superiores e inferiores, en dicho nosocomio. Me veo forzado en trasladarla nuevamente, posterior a los 5 días de tratamiento que se marcan en nuestras guías de práctica clínica, el día 24 de marzo del 2014, ahora al IMSS T1 de alta especialidad de la ciudad de León, Guanajuato, por no poder costear el tratamiento en el hospital privado, que sería probablemente de 1 a 3 años, la recuperación probablemente parcial por los gravísimos destrozos a sus nervios y músculos previamente mencionados.
Hechos acontecidos el lunes 24 de marzo del 2014 en el IMSS T1 de alta especialidad de la ciudad de León, Guanajuato. Una vez en el hospital IMSS T1 de alta especialidad de la ciudad de León, mi hermana vuelve a recaer por la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré el día 26 de marzo del 2014, por lo que comentamos entre los doctores especialistas y un servidor el otorgarle el tratamiento de rescate nuevamente con la inmunoglobulina, y están de acuerdo, pero al trasladarla al área de cuidados intensivos el día 28 de marzo del 2014, otro médico intensivista se me acerca y me comenta que siempre no le van a otorgar el tratamiento médico específico de rescate, argumentándome que ya está fuera del periodo de máximo beneficio. Lo que no me parece, pero le digo que si algo le pasa a mi hermana será su responsabilidad. Efectivamente, mi hermana se pone gravísima por las complicaciones que comprometieron su vida. Y es finalmente el día 8 de abril del 2014, casi 15 días posteriores, cuando decide el neurólogo darle el tratamiento de rescate. Pero mi hermana ya estaba bastante destrozada por la enfermedad. Aunque responde bien al tratamiento de rescate, finalmente muere el 6 de junio del 2014, a consecuencia del gravísimo daño a sus nervios, músculos y las múltiples complicaciones severísimas que comprometieron su vida y que fueron objetivadas por un segundo estudio de neurofisiología clínica por medio de pruebas de conducción motora y sensitiva en sus miembros superiores y inferiores, ahora en el IMSS T1 de alta especialidad de la ciudad de León, Guanajuato. Preguntas: ¿dónde está el desempeño moral y ético por parte de estos médicos al no otorgar el tratamiento médico específico y oportuno? ¿Dónde están los principios profesionales que los convierten en médicos expertos para primero no hacer daño y mucho menos negar un tratamiento médico específico y oportuno? ¿Fue una negligente y mala práctica médica? ¿Una imprudencia? ¿Falta de pericia? ¿Falta de deber? ¿Falta de cuidado? ¿Falta de reflexión? ¿Falta de precaución? ¿Y de los cuidados necesarios para evitar este acto o hecho? Tú lo decides. Te pido de la manera más atenta que lo compartas con tu apreciable familia y amigos a través de todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, etc. En nuestras manos se encuentra la solución para cambiar la forma tan nefasta de atención a la salud por muchos médicos y enfermeras, al no quedarnos callados y exponer sus horrorosas atenciones médicas. Muchísimas gracias por tu atención.